Ok, buenos días. Pues hoy vamos a empezar nueva serie sobre la palabra de Dios, sobre la revelación de la palabra de Dios, que hoy tenemos una Biblia y pues vamos a dedicar como 2 meses sobre la palabra de Dios. Entonces vamos a regresar a doctrinas fundamentales sobre nuestra fe, de qué es la Biblia. Y la Biblia no nomás es un libro, la Biblia no es un libro para vivir mejor o para ser religioso, tampoco es irrelevante, ¿verdad? No son libros solamente de fábulas o mitos que no son verdad. El mundo piensa que la Biblia nomás son mitos o fábulas o dichos o sabiduría, pero la Biblia el, no nomás es el libro más importante en el mundo, pero es la cosa más importante que tenemos en este mundo. La Biblia es el fuente de sabiduría y conocimiento, es el fuente de cómo podemos aprender de Dios hoy. Entonces, sin la Biblia no tenemos cristianismo. Sin la Biblia no sabemos quién Jesús es. Hay gente que escribió de Jesús, hay gente como uh, un, una persona en la historia que se llama Josephus que hablaba de Cristo, pero sin la Biblia no sabemos quién es Jesús. Sin la Biblia no tenemos conocimiento de Dios. Sin la Biblia no tenemos conocimiento de nuestra salvación. Seríamos perdidos. Entonces, la Biblia es la cosa más importante de nuestra fe. Entonces, gente que quiere eliminar o tirar la Biblia, quieren eliminar nuestra fe. Entonces, si la Biblia verdaderamente es la palabra de Dios, entonces debe ser la cosa más importante en tu vida. Si es la palabra de Dios, entonces debe estar encima de otras cosas en tu vida. Es la cosa más importante que las otras cosas, si verdaderamente es la palabra de Dios. Entonces, si ese es el caso, la Biblia tiene autoridad, la Biblia tiene autoridad sobre todas las otras cosas que hay en este mundo, ¿verdad? Entonces, ateos, incrédulos, quieren eliminar la Biblia, la quieren ignorar, ¿verdad? Entonces, sin la Biblia, Dios todavía va a existir. Si gente elimina la Biblia, de todos modos, Dios existe, ¿verdad? Todos van a conocer a Dios, como estudiamos la semana pasada de Santo, ¿verdad? Que Dios es santo y todos van a reconocer que es santo. Entonces, sin la Biblia no hay cristianismo, no hay nuestra fe, pero Dios todavía existe. Lo bueno es que la Biblia es la manera que Dios se reveló. Dios se reveló por este libro, reveló sus palabras. Gente que quiere conocer a Dios y quiere escuchar la voz de Dios, solamente necesita abrir la Biblia, ¿verdad? Es parte, requiere fe la Biblia. Entonces, ¿cómo sabemos que la Biblia son las palabras de Dios? Y pues eso vamos a estudiar en las siguientes semanas, pero la Biblia afirma ser la palabra de Dios, ¿ok? No es simple, oh, pues yo creo que es la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo es que sabes la Biblia es la palabra de Dios? Oh, solamente lo creo. Eso no es suficiente. Esa respuesta no es suficiente. Si un ateo o un incrédulo o alguien que no cree en Dios dice, tú, pues, ¿cómo sabes que la Biblia es la palabra de Dios? Oh, pues solo creo que es la palabra de Dios porque es la palabra de Dios. Esa respuesta no es suficiente. Necesitamos más evidencia o saber por qué esta Biblia es la palabra de Dios. Entonces, la Biblia afirma ser la palabra de Dios y nosotros debemos leer la Biblia para decir qué dice. ¿Verdad? ¿Qué dice del mismo? Si tú dices eres el jugador más mejor del mundo de cualquier deporte, ok, pues que ver cómo juegas para confirmar si eres el jugador más bueno, ¿verdad? Necesitamos probar esto. Entonces, si vamos a 2 Timoteo capítulo 3,
Pablo escribiendo su última epístola a Timoteo. Dice en capítulo 3, versículo 16. Dice, toda escritura es dada por inspiración. Vamos a hablar de inspiración en unas semanas, pero dice, es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina, para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia. Entonces, aquí Pablo está declarando que toda escritura es dada por inspiración, ¿okay? que es las palabras de Dios. Miles de veces en la Biblia los autores escriben, así ha dicho el Señor, miles de veces. No en ese exacto palabras, pero dice, el Señor ha dicho, o el Señor dice, pero miles de veces la palabra dice. Entonces, estos autores, cuando están escribiendo, están declarando que estas son las palabras de Dios. ¿Okay? Uno debe reconocer qué está afirmando la palabra, qué está afirmando las escrituras. Entonces, en Proverbios dice que solamente no en Salmos, solamente el insensato rechaza el conocimiento de Dios. Entonces, hoy el insensato rechaza la Biblia, ¿verdad? Sin leer la Biblia y estudiarla, ¿cómo vas a saber si es o no la palabra de Dios? El incrédulo dice no es sin leerlo. Y para atrás como mi ejemplo de el jugador más bueno del mundo. Oh, pues tú no eres y ni quiero verte jugar. ¿Verdad? Es como, ¿cómo sabes si es el mejor jugador si no lo vas a ver a jugar? Entonces, gente que rechaza la Biblia, lo rechaza sin leerla. Hay gente que lo lee, pero se requiere fe para que pueda obrar en ti. Entonces, ¿cómo es que sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cómo podemos saber? No es suficiente nomás decir, creo porque creo. Eso no es suficiente. Algo interesante de la Biblia es que la Biblia describe historia. La Biblia registra la historia del mundo. Es un libro de historia. ¿Okay? Desde la creación hasta profecía del fin del mundo, describe historia. ¿Okay? La Biblia, algunos a lo mejor se aburren leyendo, pero la Biblia registra genealogías, describe tiempo, describe cronologías. Este cierto año Abraham tuvo este hijo y hay bastantes genealogías, entonces ahí está describiendo un censo preciso que gente puede calcular tiempo, pueden calcular de dónde vinieron la gente. Entonces, así es que puede servir como un método para calcular tiempo. ¿Okay? Los autores, vamos a hablar de inspiración, pero los autores nomás estaban escribiendo cosas. Ellos nomás estaban declarando historia. Igual cuando Israel tenían sus naciones o su nación y sus tribus, ellos solamente estaban apuntando nombres de gente para que sea historia, para poder hacer un censo de la nación. Entonces, eso es lo increíble, que en la Biblia podemos encontrar la genealogía de Jesús para atrás hasta Adán, de Jesús a Adán. Por eso hay dos genealogías en Lucas siendo la genealogía de para atrás hasta Eva, ¿verdad? Y luego también en Mateo es para atrás hasta Adán. Entonces allí describe dos diferentes genealogías de cada lado. Entonces eso es lo bonito, que describe la historia de dónde vino Jesús. ¿Okay? Y también en Génesis 11 describe los tres hijos de Noé, y allí describe de dónde vinieron todas las naciones del mundo. Describe de dónde vinieron gente. Entonces, este libro es un registro de historia. ¿Okay? Lo increíble también es que podemos encontrar en la Biblia que nombra reyes,
no nomás de Israel, reyes de otras naciones, y es exacto. Cuando apuntan sus nombres, nunca con error, mientras hay otros libros de historia que apuntan reyes y hacen errores, no los escriben bien. Eso es lo bonito de la Biblia, que registra con precisión los nombres de reyes en el tiempo exacto. ¿Okay? Describe tiempos, eventos exacto. Nunca lo apunta incorrectamente estos nombres. Entonces la Biblia es un libro de historia. Gente no puede ir a la Biblia y decir, eso está mal de ese rey. Gente no han podido hacer eso. Entonces, algo bonito de la Biblia que escribe esta historia del mundo. Gente pues a veces dice, no, pues por mucho tiempo gente dijo que Israel y estos reyes que no era verdadero. Decían, Israel y rey David no existía. Gente decía eso, porque nunca encontraron evidencia de la nación de Israel y de los reyes de Israel. Hasta que hace un siglo encontraron una piedra que decía de la casa de Israel. Y lo dijeron, oh, wow, como entonces rey David sí existía. La Biblia sí es correcta. Entonces, gente todo el tiempo está buscando evidencia para confirmar la Biblia. Pero la cosa es que la Biblia no se lee así. La Biblia se lee yendo a la Biblia y con confianza en Dios. Dios, yo no entiendo todo esto, pero tener fe que es la palabra de Dios. Entonces el incrédulo todo el tiempo dice, no entiendo eso y por esa razón no lo creo. Oh, wow, pero encontramos una piedra que dice casa de David. Entonces esa parte de la Biblia a lo mejor sí es correcta. Hay bastantes hallazgos arqueológicos de esto. Ahorita pues mencioné de la piedra de casa de David. Hay otra piedra, una piedra moabita, si se recuerdan de los hijos de Lot, que de uno de los hijos allí nació la nación Moab. Entonces allá en Moab, en el lugar que había Moab, encontraron una piedra y mencionaba eventos que pasó con los conflictos de Moab contra Israel. Y hasta mencionaba el rey Omri. Si se recuerdan, Omri es el papá de um, Acab. Uno de sus padres. De ahí viene Acab. Pero entonces ahí pueden encontrar el relato en el libro de Primera de Reyes. Entonces, esa piedra de la Movita describe eventos que pasaron en Primera de Reyes. ¿Ok? Entonces, gente mira estos hallazgos arqueológicos y dicen, oh, wow, como antes nosotros estábamos diciendo que esto no era verdad, pero ahora encontramos cosas que confirman lo que la Biblia dice. Estas cosas que encuentran no, no confirma que la Biblia es verdad. La Biblia es verdad y los hallazgos solamente lo apoya, ¿verdad? Pero nomás porque lo encuentras, oh, que ahora sí es verdad. Eso no es el caso. La Biblia todo el tiempo es verdad. Y aunque sabemos dónde están estas piedras o no, de todos modos es verdad. Entonces debemos tener cuidado con eso. Okay. Entonces, la Biblia describe reyes, describe eventos de historia sin errores. Y esa es evidencia que, que es palabra de Dios. Aquí nomás estoy dando evidencia por qué es la palabra de Dios. Si Dios es Dios santo, Dios que sabe el principio, que sabe el final en el principio. Si Él escribe algo con error, entonces mintió Dios, ¿verdad? Si Dios sabe el final desde el principio, si Dios es omnisciente, que sabe todo, Dios es un Dios que no mienta, dice la palabra. Y si hay algo con un error, entonces no es la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, eso es una calificación. ¿Cómo podemos saber qué es la palabra de Dios? Porque describe historia sin error. ¿Ok?
Otra, otra razón que podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios es que tiene unidad. Y la manera que explico eso es, hay por ahí 40 autores de la Biblia en un tiempo de 1600 años. Bastante tiempo, 1600 años. 40 autores. No es como el libro de los de Islam que solamente es un autor. Tampoco es como el libro de los mormones que solamente es un autor. Pero 40 autores durante 1600 años. ¿Y por qué es importante eso? Porque todo en ese tiempo, en tiempo que no tenían internet, no tenían... imagínate, como en este tiempo, durante esta gran porción de tiempo, mantenieron unidad las escrituras, estos autores. Los autores se refirieron unos a los otros sin contradicciones. ¿Ok? Si un autor se contradice al otro, entonces no puede incluirse ser mismo, ¿verdad? Entonces, estos autores tenían una unidad desde Moisés hasta Pablo. Hay unidad en las escrituras. Por ahí 40 autores que todos dicen lo mismo. Todos hablan de las mismas cosas. Un mismo propósito. Los autores, ellos mismos no sabían de qué estaban hablando a veces. Por eso es que Dios lo estaba escribiendo entre estos hombres y por eso es que no tiene contradicciones. Es lo mismo entre la Biblia. Y pues a lo mejor uno puede decir, oh, pues gente puede hacer eso, pero vamos a ver que hay otras razones por qué la Biblia solamente no puede ser la palabra de hombre, sino la palabra de Dios. ¿Okay? Otra razón que la palabra es de Dios es que la Biblia incluye ciencia. ¿Yep? ¿Escucharon eso bien? Ciencia no significa lo que nosotros pensamos hoy ciencia. Ciencia significa conocimiento. Eso es lo que ciencia, conciencia. ¿Saben esa palabra? Significa conocimiento entre ti. Entonces, en primera de Samuel capítulo 2, en versículo 3 dice que el Señor, Jehová, es un Dios de conocimiento. ¿Okay? Es un Dios que sabe cosas. Dios no es ignorante. Dios creó todas las cosas. Dios es un Dios es un Dios de conocimiento. Entonces, la Biblia no refuta ciencia y viceversa. Ciencia no refuta la Biblia. ¿Cómo es eso? Muchos piensan que ciencia es contra Dios, ¿verdad? Creyendo en ciencia es no creyendo en Dios, es como el mundo lo piensa. Pero eso es una mentira, ¿ok? La Biblia contiene conocimiento que fue adelantado del conocimiento de hombre, ¿ok? Dios escribió cosas en la Biblia antes de gente aprendió de estas cosas. ¿Okay? La ciencia, la ciencia. La ciencia, hoy muchos lo dicen que lo describen la ciencia secular, ¿verdad? Como sin Dios, ¿ok? Entonces, la Biblia y ciencia, ciencia, la Biblia y ciencia no son opuestos, ¿ok? Gente lo piensa así, pero muchas personas consideran que la Biblia es en contra con la ciencia. Pero sin embargo, hay pasajes en la Biblia que mencionan ideas o principios que la humanidad no supo. Hasta siglos después confirmaron lo que la Biblia fin estaba describiendo. Por ejemplo, ¿qué leer ejemplos? Si vamos a Isaías 40. Es chistoso cuando estás creyendo, como estudiando lo que diferentes culturas
creyeron sobre creación o sobre la tierra. Como por ejemplo, hay muchas religiones en el Oriente que pensaron que todo siempre era lo mismo, que no había un principio. Como por ejemplo los hindús, ellos solamente pensaron que todo era lo mismo, que no había un principio. Entonces en Isaías 40, versículo 22, dice, Él está sentado sobre el globo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, teniéndolos como una tienda para morar. Entonces, aquí está escribiendo que Dios está expandiendo los cielos. ¿Okay? Es recién en los últimos siglos que gente estudió que los cielos, el espacio, está expandiendo, que las estrellas están haciendo más y más lejos. Pueden mirar esto. Entonces aquí en 700 antes de Cristo, aquí Isaías escribió que Dios estrechó los, los cielos. Y esto es algo que apenas gente confirmó ahorita. Gente pensó por bastante tiempo diferentes cosas que era el cielo y que era la tierra. Ellos no sabían, ellos no podían mirar a las estrellas, oye, mira, se están separando. No miraron eso. Dios lo escribió y ahora apenas gente lo confirmó. Eso es increíble de la Biblia, ¿verdad? No es que Isaías ya 3000 años después, oye, ok, ya puedo creer Dios porque gente ya confirmó lo que escribí. No, empiezas con fe con la palabra, aunque tú no sabes, empiezas con fe. Vamos a 45, capítulo 45, versículo 12. Dice, estos capítulos aquí en Isaías 40 son maravillosos, que habla que Él es el único Dios, el único que hay, no hay otros dioses, no hay otro Dios además del Señor. Pero en capítulo 45, versículo 12 dice, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Extendió los cielos. Dice algo también similar en Zacarías, es el penúltimo capítulo en el Antiguo Testamento, Zacarías 12, versículo 1. Dice, capítulo Zacarías 12, 1. Carga de la palabra del Señor acerca de Israel, el Señor que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Hay gente hoy que dice que no tenemos almas. Hay gente hoy que solamente creen en lo natural, no creen en lo espiritual. Dice que nosotros no tenemos espíritus, que solamente es nuestro cerebro, que no tenemos mente, que solamente es nuestro cerebro y químicos. ¿Okay? Porque dice el Señor que creó el espíritu que extiende los cielos. Ya, entonces aquí la Biblia describe que los cielos están en expansión antes de que hombre confirmó este entendimiento. ¿Okay? Otro. Si vamos a Jeremías 32. Jeremías después de Isaías. Ok, les dije 33, disculpe. Y Jeremías 33. En tiempos pasados, gente pensaba que solo había pocos miles de estrellas. Que pues hoy solamente miramos las estrellas cuando vamos campando, cuando no hay luces. Pero miras las estrellas, oh ya, como hay estrellas. Y hay miles, ¿verdad? Puedes contar. Pero no era hasta recién que cuando entre con los telescopes, pues así que pueden magnificar en el cielo, que miraron que había más estrellas, ¿verdad?
Entonces miraron que había más que miles, ¿verdad? Que había bastante más, ¿ok? Jeremías 33, 22 dice, como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la simiente de David, mi siervo. Entonces ahí está hablando un profecía de David y la nación de Israel, pero dice que no se puede contar el ejército del cielo, las estrellas del cielo no se pueden contar. Todo lo que está en el cielo no se puede contar, igual que la arena en la tierra. Gente antes pensaba que se podía contar las estrellas, pero ya cuando empezaron a magnificar en el cielo miraron que había más y más y más estrellas, que el ojo no puede ver. ¿Okay? Vamos a Eclesiastés. Eclesiastés después de Proverbios. Eclesiastés, capítulo 1. Aquí Eclesiastés fue escrito por el hijo de David, que viene siendo Salomón. ¿Okay? Salomón, aquí, él describe el ciclo de agua. ¿Okay? Pues para nosotros es algo básico, ¿verdad? Es su rudimento, el ciclo de agua. Es algo que aprendes en la primaria. Pero en tiempos pasados, gente no sabía de dónde venía agua, cómo es que pasa estas cosas. Pero dice en Eclesiastés 1:7, dice, los ríos todos van al mar y el mar no se hinche. Al, al lugar de donde los ríos vinieron, allí tornarán para correr de nuevo. ¿Verdad? ¿Cómo es que todavía hay agua que salen de los ríos, van al mar, pero todavía siguen ríos? Gente no entendía estas cosas, ¿no? Hasta que hombres lo estudiaron. Muchos de ciencias hoy es porque lo leyeron en la Biblia y querían saber sobre qué hablaba Dios. ¿Okay? De allí viene mucho. Isaac Newton, él escribió muchos folletos sobre la palabra de Dios, pero él es reconocido como un científico. En Job 36, antes de Salmos, vamos a estar en Job y por una porción ahorita. Job 36. Job 36, 27. Dice, hablando de Dios, dice, Él reduce las gotas de las aguas al derramarse la lluvia según el vapor, las cuales destían las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. Está hablando que la agua se hace en vapor, se hace una nube y luego otra vez cae como lluvia. Hombres, no, es algo bien básico para nosotros, pero en este tiempo de Job, gente no sabía, como no estudiaron estas cosas hasta que hicieron sus experimentos. Pero uno leía esto, wow, Dios hace la lluvia así, interesante, cómo es que eso lo podemos, como lo pueden ver, pero no sabían cómo venía lluvia. ¿Okay? Hay cosas así en todo el libro de Job que hablan y que, por ejemplo, aquí en capítulo 38, que está aquí en la derecha, hay bastantes cosas que gente todavía no entiende, que ciencia no te puede explicar, pero eso no lo hace que es un error en la Biblia. Son simplemente hombre no ha encontrado qué significa. Por ejemplo, aquí en Job 38, versículo 16, dice, versículo 16 dice,
¿Has entrado tú hasta los profundos del mar y has andado escudriñando al abismo? ¿Verdad? En la Biblia escribe que hay man- manantiales del océano, que de allí sale agua. Debajo del océano, en las profundidades del océano, que hay agua que sale del océano. Gente no fue debajo del océano. Aquí hay estos manantiales que agua sale. Solamente lo leyeron. Oh, ok, eso pasa, Dios lo describe. Solamente era hasta que recién que gente con sus submarines fueron hasta abajo. Oh, ya, sí hay cosas, estos hoyos que sale el agua. Ok. En Job 26, otra cosa de los océanos. Nosotros no sabemos mucho de los océanos. Todo el tiempo están encontrando más y más animales pescados del océano. Es bastante el océano. Job 26:7 dice, extiende, extiende el alquilón sobre vacío. Bueno, no sé qué quiero. Disculpe. Mm, ¿Qué dije? 26:7. Ese no es el que quiero. Pero luego se los busco. Pero lo que dice es que hay ah, corrientes en la... No, disculpe, lo perdí, pero hay un parte que dice que hay corrientes en, en el océano. Que hay corrientes en el océano que, por ejemplo, en la película del Finding Nemo, ¿verdad? Que las tortugas están así en el corriente. Gente no sabía que esos existían hasta que había una persona que leyó eso en la Biblia, estaba cruzando los océanos y nomás miraba agua, ¿verdad? Y leyó eso de la Biblia que dice que hay estos corrientes en, en el océano y empezó a estudiar estos corrientes. Que eso es algo increíble, pero luego se los busco. Ok, pero estamos aquí en Job 26, disculpe de eso, pero dice, hablando de otra cosa, atrás regresando a la tierra, dice en Job 26:7, dice, hablando que la tierra cuelga, ¿verdad? Dice, extiende el alquilón sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Entonces, está diciendo que la tierra, no hay nada debajo de la tierra, que simplemente está en espacio. Gente no podía mirar debajo de la tierra para ver cómo está colgada la tierra o en quién está sentado. Entonces aquí está hablando de la tierra siendo en espacio, suspendida en espacio, antes de gente entendía gravedad o antes de gente entendía cómo es que la tierra está. ¿Okay? Esto es en Job, antes de toda ciencia. ¿Okay? Otros ejemplos es Levítico 17, que dice que la vida es en la sangre. Esto lo sabemos hoy también, que la sangre tiene bastantes proteínas, pero también sin tu sangre mueres, ¿verdad? Eso sabemos hoy por las razones médicos, pero Dios dice que la vida está en la sangre. Oh, ok, Salmo 8, eso no está en los corrientes. Vamos a Salmo 8. Me adelanté hace ratito. Nadie me dijo. Bromas, bromas. Salmo 8, 8. Salmo 8, 8. Dice, las aves del cielo y los peces del mar y todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¿Ok? Senderos, los caminos del mar, los corrientes del océano. De ahí está hablando estos
estos corrientes del océano. Antes de gente supo que había. ¿Ok? Hablando de sangre, hace ratito que les mencioné en Levítico, en Génesis 7, Dios da un orden de circuncisión. Les dice que el octavo día, el niño que es varón, le vas a circuncidar, ¿verdad? El prepucio. Pero no era hasta recién que gente estaba estudiando que en el octavo día tenemos es el punto más máximo que tenemos vitamina K y protrombina que ayuda a coagular. Entonces, el día que te están cortando es el día que el cuerpo es más capaz de coagular para que no sangres. Ok, eso es nomás algo interesante. A lo mejor es nomás coincidencia. Pero a lo mejor gente dice eso, pero esas son razones que nos puede como dar más confianza que sí es la palabra de Dios, ¿verdad? Ok, pues no podemos hablar sobre todo eso. Ahí les llevé otro que, por ejemplo, en Levíticos 15, que habla que se necesita lavar con agua corriente, no con agua que nomás está allí en un charco, porque allí es como acumula bacterias, ¿verdad? La Biblia describe cosas que no fue hasta siglos después que empezaron a aprender, hay gérmenes en agua que no se mueve, o Dios lo sabía antes que el hombre lo sabía. Lo describe antes que Dios lo sabía. Entonces, estos ejemplos muestran que la Biblia describe cosas que la gente de tiempo antiguo no entendieron, ¿verdad? Entonces, esto apunta a una inspiración divina más que simples coincidencias. Pues es coincidencia que Dios dice que la tierra no está suspendida debajo de algo, o que la tierra sí está suspendida. Es coincidencia, gente dice. Pero hay bastantes circunstancias así en la Biblia que habla de estas cosas. Y todavía hay cosas que hombre no entiende, pero eso no significa que la Biblia es incorrecta. Entonces, muchas personas presentan la Biblia y la ciencia como si fueran enemigas, ¿verdad? Pero en realidad el conflicto no es entre la Biblia y la observación del mundo natural, sino el conflicto es entre diferentes interpretaciones sobre los orígenes y los propósitos de la Biblia. Okay. La Biblia no contradice lo que podemos estudiar y observar hoy. No, la Biblia no conflicta en eso. Okay. De gran parte, la Biblia y la ciencia moderna nació sobre sociedades que fueron influenciadas por la Biblia. Como describí que Isaac Newton y muchos de estos hombres leyeron la Biblia y querían aprender más de la creación de Dios. ¿Cómo es esto? De allí nació muchos de estos teorías y leyes de ciencia. Matemáticas, 2 más 2 siempre es 4, ¿verdad? Nunca cambia. ¿Cómo es? Dios pone leyes y órdenes así en el mundo por un diseño, ¿verdad? Entonces, algunos argumentan que el relato de los 6 días de creación contradice la ciencia, ¿ok? Pero sin embargo, la ciencia no puede demostrar absolutamente muchas de sus teorías sobre los orígenes. Nadie puede observar directamente el Big Bang, no pueden observar que el mundo fue hecho por miles y miles y millones de años, o billones, ¿verdad? Nadie puede observar eso. Nadie puede ser, nadie puede observar evolución, nadie puede observar que este animal vino de este animal. Son teorías. Estas teorías intentan reconstruir el pasado a partir de evidencias e interpretaciones presentes. Entonces, el creyente de la Biblia tiene la misma evidencia que el que cree en evolución, pero la cosa es que ellos lo interpretan diferente. La Biblia nos dice cómo fue, pero ellos dicen fue por millones de años, entonces necesitamos interpretar nuestra evidencia
conforme a eso. ¿Ok? Pero eso causa que requieren a interpretar su evidencia diferente por filosofía o por otras maneras diferentes. Pero nosotros sabemos que por fe, como dice en Hebreos 11:13, que Dios creó el mundo. Eso lo creemos por fe. Creemos que Dios creó el mundo por fe. Nosotros no estábamos allí, no podemos observar la creación, no podemos observar los 6 días, pero por fe creemos eso. Eso es la única diferencia. ¿Ok? Hay más de 200 mitos y leyendas de un gran diluvio. Alrededor del mundo, en culturas, hay más de 200 leyendas y mitos de un gran diluvio. ¿Ok? Pero todos dicen, oh, nomás fueron locales. Y es interesante cuando lees estas leyendas, muchos de ellos son iguales, que había un grupo pequeño, sobrevivieron y de allí vino todo. Es increíble cuando lo estudias, pero no pueden decir que fue global o si no requiere que la Biblia es correcta. ¿Ok? El mundo ve que había diluvios, nosotros vemos que hay diluvios, la Biblia nos dice por qué fue un diluvio, ellos dicen, oh, pues fue miles de diluvios, por eso hay diluvios. ¿Ok? Ellos lo interpretan diferente. ¿Ok? La teoría de la evolución también entra en conflicto con la narrativa bíblica en puntos fundamentales. Es muy importante. Aunque nosotros no pensamos que es importante, sí es importante creer en creación, en la Biblia. La Biblia nos enseña que Dios creó el ser humano con propósito. ¿Ok? Fue que hombre pecó y por eso hay pecado, ¿verdad? Hasta en Romanos 5, Pablo dice que por un hombre muerte y pecado, muerte entró por el pecado, por un hombre. ¿Ok? Entonces, si la evolución es cierto, entonces eso enseña que había muerte antes de hombre, que ya había pecado y muchas muertes antes de Adán. ¿Okay? Eso es en conflicto con la Biblia. ¿Okay? Esto cambia nuestra comprensión de la Biblia. ¿Okay? Jesús no fue ignorante. Jesús creyó en creación. Dice en Mateo 19, hablando de matrimonio, dice, en el principio Dios creó hombre y mujer. No fue después de millones y millones de años Dios creó hombre y mujer. Dice, en el principio de tiempo. ¿Ok? Entonces es importante si estamos creyendo la Biblia. Gente dice, oh, pues Jesús supo que la gente de ese tiempo no iba a entender evolución y todo eso, por eso lo dijo que en el principio en vez de decir, pues, explicando todo eso. Entonces, si eso es cierto, Dios es mentiroso, porque aquí Jesús dijo en el principio. Esto hace Jesús un mentiroso. ¿Ok? La ciencia natural no debe tratarse como una autoridad absoluta o infalible. Las teorías científicas cambian constantemente con nuevos descubrimientos, ¿verdad? Un día pensaron que esto era lo más mejor, ahora, oh no, es esto. Todo siempre cambia, siempre. A lo largo de la historia, muchas ideas científicas que antes se consideraban indiscutibles terminaron siendo corregidas o abandonadas. Siempre pasa esto. La ciencia es una herramienta útil para estudiar el mundo físico, pero tiene sus límites. No podemos entender todo, ¿verdad? No puede responder plenamente preguntas sobre propósito, moralidad, la verdad absoluta, ¿verdad? No nos puede decir eso. ¿Ok? Es interesante, nomás quiero hablar esto más de evolución. La teoría de evolución no es una idea moderna. No empezó con Darwin. No sean ignorantes de eso. Evolución desde el sexto siglo antes de Cristo, ya había civilizaciones y culturas alrededor del mundo que pensaron tenían una idea de evolución.
Por ejemplo, los mayas pensaron que había un dios de lluvia y que causó lluvia y luego que causó los ríos y que eso causó peces y desde allí empezaron animales. Y los humanos, los mayas pensaron eso. Hay griegos, hindús, muchos pensaron en esta idea de evolución antes de Cristo. No es algo nuevo. Entonces, la Biblia cuando está diciendo que Dios es el creador, que Dios es el único que así ya estaba combatiendo estas creencias. La Biblia en este tiempo, ¿ok? Entonces, por eso la Biblia es única, porque va en contra de las creencias comunes de la época. Hasta los tiempos de Abraham, los tiempos de Isaías, va contra la teoría común, ¿ok? La teoría de evolución no es popular porque es verdadera, porque no es, sino porque aumenta el apoyo de ser contra Dios, ¿verdad? Eso miramos en escuelas. ¿Okay? También es reconocer que los seres humanos pueden malinterpretar o manipular la ciencia. ¿Okay? Las personas no tienen, las personas tienen presuposiciones. Es como que entiendes algo o piensas algo, entonces cuando vas a interpretar algo, ya tienes una idea que no es neutral. ¿Ok? Entonces, malinterpretan, manipulan la ciencia. Las personas tienen, como dice en 1 Timoteo capítulo 6:20, dice que le dice Pablo, cuidado, dice, de falsamente llamada ciencia. Es es el único tiempo que Pablo menciona la palabra ciencia y dice cuidado de gente que enseña esta falsamente llamada ciencia. Diciendo, recuérdate que gente puede desviarse de la verdad cuando se separa de Dios. Entonces, la cuestión no es que la cuestión no es ciencia o Biblia, la cuestión es qué es tu autoridad, cómo es que vas a interpretar la realidad. ¿Okay? Pablo dice en Colosenses 2, ¿verdad? Dice, cuidado de vana filosofía y doctrinas de hombres, que te aparta del conocimiento de Dios. ¿Okay? Pero para el creyente la palabra de Dios permanece firme. Es la palabra y vamos a ver que por qué es la palabra, por qué es que podemos creer que sí es la palabra de Dios. Y por ahorita, tres historia, unidad, ciencia, y vamos al próximo, que es profecía. La Biblia contiene profecías y sus cumplimientos. ¿Okay? Hablando de historia, la Biblia describe el rey de Persia antes de que ha nacido. Si se recuerdan de los imperios más grandes del mundo, Babilonia, Asiria, Persia, es uno, Persia si vamos a Isaías 44, Isaías describe el nombre de un rey antes de nacer. Es algo increíble. Por eso gente dice, Isaías no fue escrito durante el tiempo que él dice, fue escrito después, porque no es posible que Isaías iba a describir esto. Isaías 44, en versículo 28. Isaías fue escrito durante el siglo 600, no, sí, en el año 600 antes de Cristo. ¿Ok? Y dice Isaías 45, versículo, no, disculpe, Isaías 44, 28. Dice, ¿qué dice de Ciro? Este es un rey. Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. En diciendo a Jerusalén, serás edificada, al templo serás fundado. Luego el capítulo 45. Así dice el Señor a su ungido a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sejutar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de las puertas y las puertas no se cerrarán. Entonces, aquí es antes del exilio. Entonces,
Jerusalén, Judá, ellos fueron rebeldes, y entonces Dios hizo que Babilonia fuera a Jerusalén, lo destruyeron Jerusalén completamente. Y muchos se fueron para atrás a Babilonia. Solamente un remanente pequeño, pues no muchos, un remanente pequeño se fue a Babilonia. ¿Ok? Uno de ellos fue Daniel. Entonces, aquí Dios está profetizando, está declarando que este hombre Ciro va a traer para atrás el remanente de Israel. ¿Ok? Este Ciro en historia es el rey de Persia y él no nació hasta 500 antes de Cristo. Entonces, Isaías describió el nombre Ciro, un rey de Persia, 150 años antes de nacer, que este rey iba a traer el remanente para atrás. ¿Ok? Es algo muy increíble. Lo puedes leer en Nehemías, lo puedes leer en Esdras, que esos dos hombres mencionan este rey Ciro. Increíble. Daniel, si vamos a Daniel 8, Daniel describe imperios antes de que sean imperios. Gente dice que Daniel no fue escrito también en el tiempo que dice, sino que siglos después. Porque no puede ser cierto que Daniel describe esto exacto. Daniel 8, versículo 2, dice: vi en visión y aconteció cuando vi que yo estaba en Susán, que es cabecera del reino de la provincia de Persia. Vi pues una visión estando junto al río Ulai. Dice que está mirando una visión, ¿verdad? Sigamos. Versículo 3. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía dos cuernos, y aunque eran altos, el uno era más alto que el otro, y el más alto subió al postre. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su mano, y hacía conforme a su voluntad y engrandeciese. Entonces está hablando de un carnero de animales, ¿verdad? Es una visión de animales que son potentes, ¿verdad? Son fuertes estos animales. Y Daniel dice: no sé de qué estás hablando, no entiendo esta visión. Lo bueno es que lo explica. Luego viene un ángel y lo explica. En el versículo 16 dice: y oí un voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña la visión a este. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y caí sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo del hombre, porque al tiempo se cumplirá la visión. Y estando él hablando conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y hízome en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque el tiempo se cumplirá. Aquel carnero que viste tenía cuernos, son los reyes de Media y Persia. Y el macho cabrío es el rey de Abán. Abán también significa de Grecia, griego. ¿Ok? Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. El primer rey del griego, de Grecia, a lo mejor lo saben, Alejandro Magno, Alexander the Great. Él fue el primer rey de Javán. Entonces, si ven acá en versículos 3 y 4, habla que este carnero
va a ser fuerte, que se va a mover rápido, que se va a ir al sur y que se va a ir al oriente rápido, que nadie lo va a poder combatir. Eso es lo que Alejandro Magno hizo. Él fue conocido por ser rápido en historia, que hasta llegó hasta casi Afganistán, pero ahí paró. Pero fue rápido. Y luego también en todo Daniel describe que después de este rey se va a quebrar entre 4 partes el reino. Y eso pasó en historia. Entonces, aquí Daniel está describiendo qué va a pasar con estos imperios antes, siglos antes. Por eso la gente dice, ya no es cierto el libro de Daniel, porque ¿cómo es que adivinó eso? No es posible. No es posible. También hay un horario profético que dice Daniel. Habla de que el Mesías va a llegar en 69 semanas. Y sabemos que cuando estás estudiando esas semanas, cada semana es 7 años. Entonces, luego pueden hacer las matemáticas, no tenemos tiempo de estudiar todo eso, pero básicamente Daniel está, por inspiración del Señor, Daniel está dando un cálculo de cuándo el Mesías será crucificado. Entonces, el creyente de los oráculos de Dios podía saber esta profecía de la crucifixión del Mesías hasta el año, ¿verdad? Podían saber cuándo Jesús iba a llegar y cuándo iba a ser crucificado. Pues no sabían que iba a ser Jesús, sabían que el nombre iba a ser Immanuel, que iba a ser Dios con nosotros, pero hay bastantes profecías que fueron describidos años antes. Por ejemplo, Salmo 22. Salmo 22 describe que un hombre será colgado por madera. ¿Ok? Está hablando de crucifixión. Crucifixión no fue inventado hasta los romanos. Los romanos fueron los que inventaron crucifixión siglos antes que David lo escribió. What? Sí, lo hicieron. Crucifixión fue inventado siglos después de lo que David escribió. ¿Okay? Igual que Isaías 53, ¿verdad? Isaías 53 también describe profecías sobre Jesús. Si vamos a Zacarías, nomás no puedo leer todos estos versículos aquí, pero en Zacarías, ¿qué vamos? Más que escoger el primero, Zacarías 3:8. O capítulo 8. Capítulo 8, versículo 3. Dice, así dice el Señor, yo he restituido a Sion y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de verdad y el monte del Señor de los ejércitos, monte de sanidad. Okay, dice que Dios va a estar en Jerusalén. En capítulo 9, versículo 9, dice, alégrate mucho, oh hijo de Sion, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno y sobre un pollino hijo de asna. ¿Saben la historia? Cuando Jesús entró en el asno, el burro. Y en Zacarías hay bastantes profecías de Jesús. Luego lo pueden leer, pero describe cosas que Jesús cumple. Luego les envío algo, pero las profecías de Jesús, cumplir las profecías, es básicamente imposible. Había un señor que se llama Peter Stoner y él calculó 8 profecías en el libro de Isaías.
calculó 8 profecías y dice que la manera que Jesús cumplió estas 8, la probabilidad de completar estas 8 profecías era 1 entre 100 cuatrillones. Ahí se los puse. So, más de billón es bastante. Eso era la probabilidad de Jesús cumpliendo 8 profecías. ¿Ok? La Biblia describe que Jesús cumplió más que 300 profecías. Entonces, la manera que Jesús terminó o cumplió estas profecías implica que es un milagro estadístico. Es increíble. Entonces, este Peter Stoner calculó cuánto será, cómo será, como solamente miro números y ceros. Básicamente es equivalente a apilar dólares de plata, silver dollars, dólares de plata, en la faz de Texas, como Texas siendo uno de los estados más grandes, ¿verdad? So, si pones así si apilas dólares de plata, toda la faz a lo largo de Texas, será 2 pies alto. Y si solamente agarras una moneda, esa es la probabilidad de Jesús cumpliendo estas 8 profecías. ¿Ok? Entonces la manera que Jesús cumple estas profecías es evidencia que es Jesús el Mesías, ¿right? Entonces, la Biblia es increíble, ¿verdad? Entonces, esas profecías es evidencia que sí es de Dios, ¿verdad? Que Dios es omnisciente, Él sabe el fin desde el principio. Dios no está adivinando, oh, yo pienso que Jesús va a hacer esto. No, Él sabe cómo va a ser, lo declara y luego se cumple. ¿Okay? Entonces, había calificaciones de una profeta. Si una profeta decía algo y era incorrecto o que no pasó, había una ley que los mataban, estas profecías. O esta profecía fue incorrecta, rompemos esta profecía. Entonces, las profecías que sí fueron cumplidas se quedaron, ¿verdad? Entonces, había calificaciones grandes. Entonces, otra evidencia que la Biblia es la palabra de Dios es lo sobrenatural. La Biblia no nomás describe ciencia y todo eso, pero describe milagros, señales, la resurrección, la creación, cosas que solamente un Dios todopoderoso puede ser. ¿Ok? Entonces, eso podemos encontrar de la Biblia. Cosas que el hombre que es más que lo natural, ¿verdad? Por eso hombre no cree, dice, oh, pues eso no es natural, no podemos creer en eso. Pero Dios es todopoderoso. La Biblia también nos dice el propósito de la Biblia, ¿verdad? La Biblia responde a las preguntas más importantes de la humanidad. Por ejemplo, ¿de dónde venimos? ¿Qué pasa cuando moremos? ¿Verdad? ¿Qué pasa después de esta vida? ¿Por qué hay cosas malas? La Biblia nos enseña todo eso. Hay cosas malas porque todavía hay pecado, ¿verdad? Todavía hay pecado porque Dios no está juzgando el mundo. Dios está dando gracia, ¿verdad? ¿Qué es el propósito de vida? Tu propósito es en Jesucristo. Pero gente rechaza la Biblia. Pero la Biblia nos enseña todas esas cosas. Las preguntas más grandes que pregunta filosofía, la Biblia lo dice. Pero gente rechaza la Biblia, por eso ellos son insensatos. ¿Ok? La Biblia también nos describe el carácter de Dios. En la Biblia encontramos quién es nuestro Creador. Nos enseña de su carácter, de su justicia, de su bondad, que Él es santo, ¿verdad? Que Él también, aunque es justo, es lleno de misericordia, lleno de poder. ¿Ok? Eso podemos encontrar en esta Biblia. Dice en Job que Job quiere saber las palabras de Dios. Job fue escrito antes de cualquier otro libro. Y dice, yo quiero tener las palabras de Dios. Deseaba tener las palabras de Dios. Y nosotros ahora tenemos el privilegio de tener la palabra completa.
Entonces, que no ser desagradecidos porque gente en otro tiempo no tenía el entendimiento que nosotros ahora tenemos, ¿verdad? ¿Okay? Dios no quiere imponer el conocimiento de Él en nosotros, no nos quiere forzar a conocerlo. Él quiere que llegamos con Él con fe, ¿verdad? Por eso es que todavía hay gente que no cree. Él quiere que nosotros queremos saber sobre Él y es por eso nos dio una Biblia. Entonces, en estas semanas que viene vamos a estudiar doctrinas como la revelación, ¿verdad? La revelación de Dios que Dios habló y la Biblia es la revelación de Dios que podemos encontrar hoy. También vamos a estudiar sobre la inspiración, que las palabras de Dios fueron escritas. Eso significa inspiración. Y luego también vamos a estudiar la doctrina de canonización, que la palabra es completa, que la palabra la tenemos hoy. También vamos a estudiar sobre la preservación, que Dios preserva la palabra, preserva lo que reveló, lo que inspiró y lo que completó. Vamos a estudiar sobre la iluminación. Iluminación significa que uno puede entender las palabras de Dios, que te ilumina la palabra. Luego vamos a estudiar sobre la utilización, que sobre cómo podemos utilizar la palabra de Dios, y también sobre la suficiencia, que no hay necesidad de otros escritos extrabíblicos. ¿Okay? Entonces, que llegar a la Biblia con fe, ¿verdad? Como dice en Romanos 3:4, que Dios sea verdadero. ¿Okay? Este libro no te aprovecha sin fe. Lo puedes estudiar, pero si no tienes fe, no te aprovecha. Y pues nosotros podemos tener confianza en esta Biblia porque allí es donde encontramos nuestra salvación. Tú solamente sabes que eres salvo por gracia porque la Biblia lo dice. Entonces, la confianza en la Biblia nace del Evangelio, ¿verdad? Comienza cuando crees que el Hijo de Dios murió por tus pecados, porque solamente en la Biblia encuentras ese Evangelio. Esa fe te lleva a acercarte a las Escrituras con una disposición de confianza hacia Dios, ¿ok? Entonces, sabiendo que Jesús murió por nosotros, allí empieza tu confianza en la Biblia, tu fe en la Biblia. ¿Ok? Solamente, si tiramos la Biblia, no tenemos salvación. ¿Ok? Pero ahí terminamos con eso. Pues gracias Dios por tu palabra, gracias Dios que nos has dado tu palabra completa, que es suficiente para nosotros. En estas semanas que viene, ayúdanos a recordar y aprender sobre tu palabra, que sí es tu palabra verdaderamente, que con esta Biblia en nuestras manos podemos saber sobre tu propósito y de quién nosotros somos en Cristo, sobre cómo debemos andar agradablemente con usted, Dios. Gracias, Dios, por tu Hijo amado que murió por nuestros pecados. Amén.